Muchas gracias, señor presidente. Y dada el estricto aplicación del reglamento, que no solamente me lo aplicó a mí, sino también a la senadora, yo desde esta tribuna y aprovechando mi tiempo me uniré también al punto de acuerdo que hace el PRD, porque nos parece bastante grave lo que se ha conocido como la ley Bala en Puebla y el uso y el abuso de la fuerza contra la ciudadanía, no contra grupos específicos en esta entidad, lo que puede ser el inicio del autoritarismo en este país. Específicamente, lo que vengo a presentar es una proposición con punto de acuerdo en lo que se refiere al conflicto que se presenta hoy en la Franja de Gaza, y además tendremos como testigo esta bala de goma que está en esta tribuna para hablar específicamente de estos temas de violencia. Pareciera que la Franja de Gaza, que Palestina y que Israel están muy alejados de México. Sin embargo, la Franja de Gaza y la convivencia con el Estado israelita son lo que se conoce como el polvorín del Oriente cercano y que específicamente pueden representar el inicio en un descuido de lo que sería una tercera guerra mundial. El conflicto de los israelitas y los palestinos, que pareciera que sencillamente es un conflicto de buenos y malos, es en realidad un conflicto que viene no solamente desde 1967, cuando se hace la partición de los dos estados, Palestina e Israel, sino que viene desde antes, desde 1917, cuando las Naciones Unidas, cuando en la Declaración de Balfour se reconoce la creación de un Estado israelita en un territorio ya ocupado que se conocía como Palestina. Finalmente, el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas reconoce y solicita que este territorio, el de Palestina e Israel, se divida en dos estados: el Estado judío con un 54% de territorio y el Estado árabe con un 46% del mismo. Después de esta resolución del 47, la ONU ha dado distintas resoluciones para tratar de resolver un conflicto que parece que no tiene pies ni cabeza. En la resolución 194 de 1948 reconoció el derecho de retorno de los palestinos. ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a poner en palabras claras de qué estamos hablando. Finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, antes en menos proporción, pero después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un éxodo de judíos hacia este espacio que ya se había reconocido como un Estado de Israel. Esta ocupación que ya había por árabes, ahora conocidos como palestinos, en este territorio, causó un problema que hasta hoy conocemos y que además se transformó en lo que hoy conocemos como la ocupación de Palestina. El derecho de retorno que determina la Organización de las Naciones Unidas en 1948 tiene un tema muy significativo. Los palestinos llegaron, los israelitas al territorio, y los palestinos fueron despojados de sus casas con la promesa y el compromiso de la comunidad internacional de que podrían volver a su casa. Los palestinos se fueron con las llaves de su casa a campos de concentración que hoy están en el corazón de Jerusalén y otras ciudades del espacio ocupado en la Franja de Gaza, y ya no digamos en los territorios ocupados.
El derecho de retorno, que se determina en 1948, reconoce que los palestinos tenían tenencia de la tierra y derecho a la ocupación que tenían ellos en el territorio palestino hacía muchos años. Sin embargo, Israel ha hecho oídos sordos a este derecho de retorno. Luego, en 1967, la ONU también solicita el retiro de Israel y su ejército de lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Pero desde entonces, y esto lo sabemos pocos, ha iniciado lo que se conoce como la ocupación del ejército israelí en los territorios de la nación palestina. Es decir, pocos de nosotros sabemos que la Franja de Gaza no es un gran campo de concentración, sino son ciudades que son funcionales, donde vive gente que quiere construir una vida normal y que quiere la paz. Sin embargo, el ejército israelita ha ocupado y ha impuesto una ley específica, una ley marcial, para acabar con todos los derechos humanos de los árabes que ocupan los territorios ocupados, valga la redundancia, por Israel. Es decir, los palestinos en su propio territorio no pueden utilizar caminos, no pueden atender a ciertos espacios públicos, no pueden a veces siquiera transitar por carreteras que se han hecho específicamente para lo que se conoce en Palestina como los settlers, o la gente que llegó a ocupar su territorio. Es como si de repente se llegara al Distrito Federal y alguna colonia, digamos, francesa, para no poner ningún conflicto con nuestros vecinos del norte, y se empieza a invadir poco a poco el territorio. Y se dice y se hace una ley específica para que los mexicanos suspendamos nuestros derechos humanos. Eso es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Actualmente, la Franja de Gaza, que representaba solamente el 42% de lo que originalmente era Palestina, hoy está ocupado por colonias israelitas ilegales en una proporción de más del 60%. Lo que realmente le queda al pueblo de Palestina es un espacio invadido, es un espacio donde no se puede ejercer la paz y donde definitivamente no se puede ejercer una vida normal. Entendemos y también conocemos de las buenas relaciones que tiene el Estado mexicano con el pueblo de Israel. Yo misma tengo extraordinarias relaciones con el pueblo de Israel. Sin embargo, nos parece que lo que hoy es un gran conflicto internacional y que pareciera tan lejano, el Estado mexicano debe de hacer un pronunciamiento por el desrespeto a los derechos humanos. Sobre esto también hay que decir, no estamos a favor y repudiamos cualquier acto de terrorismo que jamás pueda estar haciendo sobre el pueblo israelita. La violencia nunca será la solución. Sin embargo, no deja de ser una casualidad conveniente el momento en el que se dan estos ataques y el asesinato abierto sobre civiles palestinos que no salen en las noticias y que hoy en la mañana, por ejemplo, en los noticiarios se decía que había muerto el primer israelita, cuando estamos hablando de ya decenas de muertos en territorio palestino. El punto de acuerdo que yo estoy presentando es para que, en respeto irrestricto a las dos naciones, pero entendiendo también la situación que guarda el Estado palestino y los pronunciamientos internacionales que ha habido, sobre todo de la comunidad europea en este tema, la Comisión Permanente exprese su más sentida solidaridad con los familiares de las víctimas palestinas e israelíes en la Franja de Gaza, ante la nueva ola de ataques que
se ha dado no solamente por parte de grupos terroristas, como se ha dicho, sino contra civiles en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. Y segundo, para que la Comisión Permanente se haga un llamado al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de las Relaciones Exteriores promueva acciones de vigilancia sobre los derechos humanos, sobre palestinos e israelitas en la Franja de Gaza y en los territorios ocupados. Y tercero, específicamente para hacer un llamado para que se acabe la ocupación en Palestina. Nosotros nos pronunciamos por la paz. El Estado mexicano siempre deberá pronunciarse por la paz, pero no podemos cerrar los ojos a las grandes violaciones que existen sobre un pueblo que parece que no existe, que no vive, que no respira y que no tiene derechos. Entonces hacemos un llamado a esta Comisión Permanente para que actuemos en consecuencia y desde aquí hagamos votos por la paz, pero sobre todo por el respeto a los derechos humanos, no al manejo político del conflicto en la Franja de Gaza y no al manejo político y el uso de drones contra civiles y contra niños palestinos en las ciudades de la Franja de Gaza. Muchas gracias.